se lo saben todo. Y como seres humanos, cuando ya sabemos las cosas, decimos, ah, ya me viene a contar lo mismo. Pero los voy a invitar a algo. ¡Wow! Me están diciendo lo que yo sé. Lo ratifico. Buenísimo. Si le traemos algo que es nuevo para ustedes y les hace sentido, incorpórenlo, llévenselo para que lo apliquen en su vida. Y si le decimos algo en lo cual estamos distantes o tenemos diferencias, expónganlo, porque desde las conversaciones y las discusiones aprendemos y crecemos. ¿Listo? Esa es una gran invitación que les traemos el día de hoy. Vamos a mirar 3 temas hoy. Vamos a hablar de administración del presupuesto, consumo responsable y ahorro con propósito. 3 temas de punto de partida dentro de estos 2 conversatorios. ¿Listos? Vamos a arrancar. Siempre nos gusta arrancar saliendo del molde. Aquí también estamos viendo una invitación a que respondan. ¿Cuántas veces puedo descontar 10 de 100? Rápidamente, respondan. ¿Cuántas veces puedo descontar 10 de 100? 10 veces, 10 veces. Virtuales. ¿Cuánto dicen virtualmente? ¿Cuánto puedo descontar 10 de 100? 10. 10. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Sí son 10? ¿Rompemos el molde? ¿Salimos del molde? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a darnos la oportunidad de pensarlo nuevamente. 100 entre 10 da 10. Muy bien. Pero lean muy bien la pregunta. Una vez. ¿Tu nombre es? Abdul. ¿Por qué una vez? ¿Y después qué número queda? ¿Cuánto puedo descontar de 100 si ya no hay 100 sino 90? Esas son las finanzas. Muchas veces no entendemos nuestras finanzas porque no comprendemos conceptos, porque no planeamos. Y aquí esta invitación es, vamos a salir del molde. Abdul, muchas gracias. No es un ejercicio de inteligencia, es un ejercicio para salir del molde y darnos cuenta que las finanzas pueden ser tan sencillas como simplemente entender lo que nos están pidiendo. Leer muy bien y escuchar. ¿Listos? Hablemos de consumo responsable y administración del presupuesto. Entonces miren este ejercicio. ¿Quién me lee porfa lo que hay en pantalla? Perdón, yo tengo una duda. ¿Los que están conectados están viendo presentación? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Quién de los que están conectados lee porfa lo que está en pantalla? Yo puedo leerlo porque Dale. hoy es súper bien con mis gafas. Administración presupuesto. ¿Sabías que si tomas una gaseosa diaria que tiene un valor de 1.700 pesos, te vas a gastar en el mes 51.000 pesos y en el año 620.500 y en 16 años aproximadamente te gastarás 10 millones de pesos? Okay. ¿Quién ha hecho este ejercicio tan sencillo con una gaseosa? Nunca. Abdul. Ahora me va a decir, Luis, pero no valen 1.700 la gaseosa, ¿sí o no? Contemos el cafecito. Ustedes tienen aquí café que lo pueden tomar de la máquina, pero qué tal que después del almuerzo, que salimos, que vamos a un restaurante por aquí chévere que venden comida costeña, y qué tal si nos tomamos un cafecito después y nos comemos el postre. ¿Han cuantificado eso? Yo les voy a decir qué pasa. Cuando nosotros tenemos trabajo, cuando tenemos un buen ingreso, muchas veces no nos preocupamos por los pequeños detalles, porque tenemos el ingreso suficiente, porque nos dan los auxilios, porque tenemos todo lo necesario para cubrirlo. Pero ¿cuántas veces esto nos puede alejar de los sueños? Y hoy vamos a hablar de eso, de gustos y de sueños. Y es un ejercicio sencillo. ¿Y por qué le pusimos a 16 años para que nos diera 10 millones de pesos? ¿Sí o no? Así de sencillo. Otro ejercicio. Miremos el segundo. ¿Quién lee este, por favor? Bueno, si quieren lo leo yo desde acá. Ok, dale. Administración No de tiene micrófono. presupuesto. ¿Sabías que si vas a la peluquería 2 veces al mes y si en cada ida te gastas 30.000 pesos, muy barato, estaríamos hablando de 720.000 al año y de 14.400.000 en 20 años, que también es muy poquito tiempo? Ok, por acá hubo una risa y fue una mujer. Dijo, ¿eso es para los hombres? ¿Sí o no? ¿Los hombres? ¿Cuánto te gastas en peluquería?
50,000 pesos de peluquería. Muy bien, multiplica. Aquí Luisfer, yo soy Luisfer Diego, no venimos a decirle que no se corten el pelo, ¿listo? Aquí lo que le venimos a decir es que cuantifiquen e identifiquen muy bien sus gastos. Por ejemplo, ustedes me pueden ver recién motilado hace una semana, me van a ver en 3 meses con el pelo un poco más largo porque yo me motilo cada 3 meses. Decisión. ¿Y eso en qué significa? Significa para mí platica. Diego se motila cada 15 días. Diego se motila cada 15 días. ¿Cuál es el punto? Identifiquen y controlen sus gastos. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado un concepto que se llama gastos hormiga? ¿Sí? Los gastos hormiga tienen 4 características. Son pequeños, son recurrentes, no le damos importancia y no están en el presupuesto. ¿Quieren que dejen de ser gastos hormiga? Métanlo en el presupuesto, le empiezan a dar importancia, no importa que sean recurrentes y pequeños, ustedes tienen el control. O sea que los gastos hormiga, la principal característica para poder controlarlo es tenerlos en el presupuesto. Estos simplemente son ejercicios para que vayamos viendo que es de la vida cotidiana. No les empezamos con los grandes rubros. Yo les pregunto, ¿quiénes saben cuánto pagan de casa? Arriendo, cuota de la casa. Todos sabemos los gastos grandes, ¿sí o no? ¿Cuánto pagamos de servicios públicos? Luisfer, 300, 400, 500. Y si hay alguien en Barranquilla me dice 1.200.000 por el aire. ¿Sí? Pero sabemos los gastos grandes. ¿Cuánto te gastas en el café? ¿Cuánto te gastas en la peluquería? ¿Cuánto te gastas en el mecato? Esa es la pregunta que tenemos que empezar a identificar. Cuando hablamos de administración del presupuesto, nosotros los invitamos a hacer un ejercicio que se llama a pie. Lo vamos a poner a caminar. Y lo llamamos también nuestro ejercicio de planeación financiera básica, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer nuestros estados financieros personales. ¿Qué es a pie? Activos, pasivos, ingresos y egresos. Cuando yo tengo el mundo de los activos, aquí en este ejercicio, para hacerlo fácil, miremos 100 millones de pesos de activos. Pero cuando le metemos los pasivos, vemos que estas personas están en 150 millones de pesos en deuda. Activo, todo lo que puedo convertir en efectivo en algún momento. La ropa no es ningún activo, porque si la vendo tengo que comprar ropa para vestirme. Activo, la vivienda, el auto, sí, todas mis inversiones, todo lo que en algún momento puedo convertir en ingreso. ¿Vale? En este caso, ¿ustedes cómo ven a esta persona? ¿Bien o mal? Aquí me hacen así, ya, tan. Se pasa el cuchillo por el cuello, mal. Y si yo les digo, esperemos a ver. Porque cuando ya empezamos a mirar, esta persona de ingresos se gana 5 millones de pesos. Pero de egresos se gasta 5.200.000. Es decir, que queda en menos 200.000 pesos. Ahí sí, ¿cómo estamos? Jodidos. Y este ejercicio nosotros lo llamamos el círculo vicioso. Porque cuando yo tengo menos 200.000 pesos en mi ingreso, yo no soy capaz de sacar un billete de menos 200.000. ¿Quién tiene un billete de menos 200.000 por ahí? ¿Quién lo tiene? No existe, ¿sí o no? A no ser que sea falso. Pues no existe. ¿Qué tengo que hacer? Ir a prestar plata. Porque yo tengo necesidad de cubrir unos egresos de 5.200.000. Necesito prestar 200.000 y que me queden 50.000 pesitos más para la gaseosa. Entonces, 250.000. Y cuando eso lo hago, inmediatamente me genera a mí una deuda que me hace crecer de menos 50 a menos 52.400.000 pesos en el año. ¿Por qué, Luisfer? Porque 200.000 por 12 meses me da 2.400.000. Entonces, cuando yo no tengo lo suficiente o gasto más de lo que gano, mi pasivo empieza a crecer, pero mi ingreso se queda estático, lo que pasa es que me genera inmediatamente un compromiso y mi egreso al mes siguiente ya es mayor. Entro en el círculo vicioso. Empiezo a destapar huecos para tapar otros. Y cuando vengo a ver, ya no soy capaz de moverme entre los huecos.
¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas creen ustedes que están en el círculo vicioso? En Latinoamérica, Colombia. Latinoamérica y Colombia. Porcentaje. Wow, más o menos, el 80%. El 80% de las personas en Colombia y en Latinoamérica gasta más de lo que gana. Digan, nosotros no estamos ahí, díganos, no estamos ahí, Luisfer, no estamos ahí. Pero existe otro ejercicio, miremos esta misma persona, 100 millones de pesos, pero ya tiene 50 millones de pesos en pasivos, en deudas. O sea que está en más 50, ¿cómo lo vemos? Y esta persona se gana 5, pero se gasta 4.800. Y en los 4.800 está todo, todo, absolutamente todo. Lo diario, lo semanal, lo mensual, lo trimestral, lo semestral, lo anual. Todo, la diversión, lo esencial, todo, 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 todo. O sea que tiene un excedente de caja de ¿cuánto? De 200.000 pesos. ¿Qué quiere decir esta persona? Que al final del año va a ser capaz de acumular 2.400.000 pesos más. Que cuando se viene, se convierte en el círculo virtuoso, porque esos 2.400.000 ya me va a poner no en 50 millones de pesos positivos, sino 52.400.000 pesos positivos. Y soy capaz en algún momento hacer que mi activo sea un activo productivo, por lo tanto me va a generar un ingreso que me puede llevar a que yo cada vez tenga mayor ingreso como flujo de caja libre. ¿Cuántas personas creen ustedes que están aquí? ¿Qué porcentaje? El otro 20%. 5% de las personas se encuentran en el círculo virtuoso. Estadísticas, las pueden buscar. Y eso pasa en este lado del hemisferio. Porque estamos en un mundo donde el consumismo, no es consumismo novio, no. El consumismo nos lleva a entrar en el círculo vicioso. ¿Dónde está el 15% diferente? Trabajando para vivir. O sea, a ras. Ganan y gastan igual. Y cuando esto pasa, nosotros los invitamos a que vivan de los gustos. Con el ingreso nosotros nos damos gustos. Pero ¿saben qué? Desde el activo cumplimos sueños. Que los gustos no nos alejen de los sueños. Hay que darnos gustos, pero hay que vivir sueños. ¿Cuál es su sueño? ¿Han pensado en sus sueños? Y no es un solo sueño, son muchos sueños. Hay que ponerle precio a los sueños y hay que empezar a estructurar los sueños. Los sueños no se cumplen porque, los sueños se cumplen porque yo me activo para cumplir los sueños. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo lo van viendo? Muy bien. Resulta que en administración del presupuesto, aquí hay grandes rubros. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Vamos a tomarnos unos minutos y vamos a definir acciones que nos van a ayudar a optimizar el presupuesto. Yo le voy a arrancar con telecomunicaciones. Yo puedo ir a negociar con mi operador para poder disminuir mi pago. Eso es una acción que yo puedo implementar en telecomunicaciones. ¿Qué más podemos implementar? Voy a preguntar primero en el salón. ¿Listo? Y yo les parafraseo si no escuchan. O por aquí está el micrófono. ¿Quién da alguna acción que le ha funcionado para optimizar su presupuesto familiar en telecomunicaciones? Abdul. Pues cada vez que llamo para decir que me va a cambiar de operador, me dicen, le va a mejorar la tarifa. Ok, perfecto. Tengo que volver a hacerlo porque me volvieron a subir. Y cuidado que te pase como un reel que hay por ahí de un español que llamó a su operador y le dijo, es que la competencia me está ofreciendo algo mejor. Y cuando terminó de echar el cuento, señor, ya le cancelamos el servicio. Ay, yo lo que quería era que me mejoraran. Pila, ¿cómo negociamos también? Pero sí hay que negociar. Muy bien. Listo, y con el internet. ¿Quién más? De los que están conectados, ¿quién tiene alguna acción que ha sido ganadora y nos puede compartir? Fernando, buenos días. Yo, Jairo Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien. A mí me funcionó muy bien empaquetar todos los servicios en un solo operador, tanto los celulares de la familia como los servicios de aquí del hogar. Logré un ahorro superior al 200% con uno de los operadores, empaquetando todo. Ganador, empaquetar, servicios de hogar, celular, internet, todo. Buenísimo.
Vamos un segundito, dale. Abdul. Empaquetar todo en uno solo no es tan bueno, porque lo hemos vivido. Por decir algo, yo tengo Movistar en mi casa, mi esposa también. Yo tengo Claro en celular. Se cae Movistar y no funciona nada. Ok. Ni el celular, ni el teléfono, ni el internet, ni la televisión. Entonces toca eso. Por medio de otra línea, tratar de comunicarse allá con los de Movistar para decir, no hay línea. Si tengo todo, estoy jodido porque me quedo sin nada. Wow. Miren lo que está ocurriendo en esta conversación. Compartir las buenas prácticas nos permite complementarnos. Y eso es cierto, pero yo también puedo decir, asumo el riesgo. Asumo el riesgo. En estos días tenemos el operador en la casa y por primera vez en 5 años nos quedamos sin internet. Porque en una casa, 5 casas abajo, se mudaron, llegó el operador, nos desconectó a nosotros para conectar a la casa. Estaba mal reportado el nodo. Nos dejaron sin internet y como no estuvimos, el fin de semana nos dimos cuenta el domingo en la noche. Pero a las 8 de la mañana ya estaban solucionándolo. Sí es cierto, hay riesgos y todo esto nos tiene que llevar a tener un plan de mitigación, ¿vale? Pero son alternativas que yo tengo que mirar y poner en consideración. Vámonos para servicios públicos. ¿Qué podemos hacer en servicios públicos? Sonia, dame un segundo, acércate el micrófono. Bueno, yo por lo menos tengo la cuenta de Claro. En la cuenta de Claro tengo inscrito el pago de los servicios públicos. Me suman unos puntos y esos puntos me abonan al saldo que tengo para el pago de los servicios públicos. O sea, una especie de cashback. Ellos te dan ahí una especie de devolución. Ve, yo no conocía esa posibilidad. Buenísimo. Y miren que nosotros podemos ganarnos y eso mismo lo podríamos llevar, por ejemplo, al mercado. Los que tengamos puntos, por ejemplo, puntos Colombia, no estoy promocionando a nadie, o los puntos del éxito, o los puntos Carulla, perdón, o los puntos del euro. Todos esos puntos que se pueden convertir en efectivo nos pueden ayudar. Miren lo que sale. Ya van 4 opciones dentro de la optimización del presupuesto. ¿Cuántas veces conversan entre ustedes para buscar acciones que tienen otras personas y que nos pueden servir a nosotros? ¿Cuántas veces lo hacen? Pero porque va saliendo, ¿sí o no? Pero qué chévere. Uy, yo quiero optimizar. Nosotros los queremos invitar a que este ejercicio de la pie y la revisión de sus gastos lo hagan al menos 3 o 4 veces al año. Se van a dar cuenta de las sorpresas que se van a llevar, las posibilidades que van a encontrar. Porque definitivamente dentro de todo esto, transporte, gasto mucho Uber. ¿Qué tal si cojo el integrado? ¿Qué tal si por ahí hay compañeros y hacemos una vaca y nos vamos todos? O sea, revisen las posibilidades, porque ustedes tienen un privilegio, están en una muy buena empresa y sus ingresos son fijos con toda tranquilidad y entramos en una zona de confort. Desen la oportunidad de hacer la revisión constante, ¿de acuerdo? Ejercicio del presupuesto familiar. Componentes del presupuesto. En componentes del presupuesto los vamos a invitar y no digan, Luífer, esa vaina que es. Vean, lo primero, el ingreso, ¿sí o no? A Diego. Dale, Sonia. Ah, ok. Los componentes del presupuesto. Les quiero preguntar antes de entrar a mirar los componentes del presupuesto, ¿quiénes tienen un presupuesto familiar o personal? ¿Quiénes tienen presupuesto familiar o personal aquí? Muy bien. Virtual, ¿quién tiene presupuesto familiar o virtual? O familiar, personal o familiar. Perfecto, van levantando la manito. Muy bien. Estadística, el 80% de los colombianos tiene un presupuesto. Estadística, el 27% lo administra. ¿Cada cuánto miran el presupuesto de lo que levantaron la mano? Cada 15 días. Muy bien. Administren el presupuesto. Entonces, dentro del ingreso, Dieguito. Buenos días. Miren, ya llevamos varias cosas. Empezamos a hablar desde la conciencia. Entonces, aquí yo voy a, hay una intervención, nos regalas tu nombre y nos haces la apreciación. Si uno no tiene un ingreso fijo, digamos,
emprendimientos, donde un mes puedo vender más, otro mes puedo vender menos. ¿Cómo establecer entonces un presupuesto como acorde o que pueda cumplir con todos mis gastos? Perfecto. Diego, validemos. ¿Escucharon la pregunta? ¿Los virtuales? Sí, Ok. sí, sí se escucha. Excelente. Entonces, aquí ya te voy a contestar la pregunta, pero acá es súper importante uno saber cómo, listo, miren ya todo lo que hemos revisado. Consumo responsable, ¿qué cositas podemos hacer para mejorar? Un diagnóstico. Miren que acabamos de ver un ejercicio de servilleta, porque ese ejercicio a pie que acabamos de realizar no necesita de mucha técnica. O sea, usted lo puede hacer ya. Y la invitación que hacemos es, haga este ejercicio cada 3 meses para que usted revise que su riqueza sí vaya aumentando, que la diferencia entre activos y pasivos sea cada vez mayor. O sea, que yo vaya construyendo más activos que los pasivos que yo voy teniendo, y eso lo voy a definir como mi riqueza. Y obviamente si tengo mayor flujo, mi riqueza seguirá creciendo. Entonces, miren, un ejercicio de servilleta que podemos hacer inmediatamente. Una cultura del consumo responsable. Tengamos esas conversaciones. En vez de estar pensando cómo nos gastamos la plata, que créanme que todos somos expertos en gastarnos la plata. O sea, ahí usted no necesita, usted no tiene que ir a una conferencia a decir cómo gastarse la plata, ¿cierto? Tal vez le pueden decir cómo gastarse responsablemente el dinero. Ah, eso ya es otro tema. Pero cuando hablamos de gastar, todos somos expertos. Cuando somos expertos, entonces lo que tenemos que revisar es qué cosas podemos hacer para mejorar y cumplir los propósitos que tenemos. Porque cada uno tiene un propósito financiero. Es que yo quiero comprar mi casa, es que yo quiero educarme, es que yo quiero pensionarme bien, yo quiero un montón de cosas. Váyala teniendo en cuenta en su propósito para que ese consumo responsable le vaya ayudando. Ahora, miren esto acá. Ya vamos entrándonos un poquito al tema de, listo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando a mí me pagan? Ah, mi carta dice que yo me gano 2 millones, mi carta dice que me gano 5 millones, mi carta dice que me gano 10 millones de pesos, pero ¿cuánto me llega a mí realmente como salario? Porque es que a mí me descuentan cosas legales. Por ejemplo, salud, me descuentan el 4%. Pensión, me descuentan el 4%. Si gano más de 4 salarios mínimos, me descuentan algo que se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Y eso va hasta los 16 salarios mínimos, y cada vez que yo gane más de 16 ya va aumentando 1.2, y eso se va hasta lo máximo que me pueden descontar en eso, que es el 2%. Hago aquí una nota al pie. Pilas con la reforma pensional, porque si la reforma pensional se da, esto cambia, lo del Fondo de Solidaridad Pensional, para que lo tengan en cuenta en su flujo de caja. Miren que no estoy hablando del incremento del salario mínimo. Estoy hablando de otras cosas que uno va teniendo en cuenta en el panorama cuando va construyendo esto. Y la retención en la fuente. Que en la retención en la fuente también es algo completamente que yo no puedo hacer absolutamente nada. Todas las otras deducciones son voluntarias. Por ejemplo, es que yo estoy en un fondo y me descuentan para el ahorro. Es que yo hice una libranza y me la descuentan por nómina, voluntario. Es que yo tomé un seguro y me lo descuentan también por nómina porque lo hice por intermedio de, también voluntario. Diego, las demandas no son voluntarias. Sí, son voluntarias. Pues, ¿cómo me vas a decir eso? Sí, porque usted en algún momento tomó la libertad de no cumplir, ¿cierto? Entonces, cuando no cumplió, pues obviamente llegó un tema de embargo y demás. Todo eso es voluntario, pero es importante que yo lo tenga acá. Importante, cosas a tener en cuenta. Soy pensionado. Si soy pensionado, entonces, ¿qué descuentos me hacen a mí? Gano un salario mínimo, me descuentan el 4% en salud. Gano entre 1 y 3 salarios mínimos, me descuentan el 10% en salud. Gano más de 3 salarios mínimos en mi mesada, me descuentan el 12%. Puede que
es importante esas personas que están cercanas a la pensión que vayan haciendo su ejercicio también de planeación financiera, porque esas cosas comienzan a cambiar. Ve, ya de pronto voy a recibir esto, pero tal vez tributariamente no me van a descontar esto. Pero ahora vamos a otros temas, como por ejemplo, subieron el salario mínimo un 23%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va esto? Y puede que para algunas personas, ve, mi incremento no fue tanto, puede que haya sido más bajo de ese 23%, pero que hay que tener en cuenta que las cosas no son estáticas, ¿cierto? Que si aumenta algo en el ingreso, muy seguramente aumentan cosas en el egreso. Y no son uno a uno, o sea, no es decir, vea, aumentamos el 23 y entonces ya todo lo demás aumentó el 23. No, eso es paulatinamente, ¿cierto? Entonces tú vas al mercado y, ay, ve, subieron esto. Y entonces vas a la peluquería, ve, el año pasado me cobraban 42.000 pesos y este año ya me están cobrando 50. Ve, ¿qué pasó? Y hagan la cuenta, ¿cuánto incrementó? 8.000 pesos sobre 42.000 que costaba el año pasado. Es un incremento el que es muy bueno para los números, Luisfer. Como el 19. 19%. Eso es que Luisfer es muy bueno para los números. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero soy independiente. Entonces, aquí que me estaban hablando del emprendimiento. Pilas, porque si yo soy independiente, tal vez a mí me toca cotizar 12.5% en salud y 16% en pensión, porque ya yo soy el único responsable. Entonces ya se me aumenta toda esta parte y yo la debo tener en cuenta. Pero vamos a la pregunta que nos regalabas. ¿Qué hacer? Porque es que cuando uno es empleado, pues listo, yo tengo una base que esto es lo que genero y de aquí para abajo empiezo a hacerle. ¿Qué pasa cuando yo soy independiente y que no tengo ingresos tan claros? ¿Usted qué puede hacer? Recomendación número 1, identifique cuáles son los gastos que usted tiene al mes, porque esos gastos que usted tiene al mes se le convierte en el mínimo que usted tiene que generar para poder subsistir. Hay un elemento en finanzas que se llama punto de equilibrio, y un punto de equilibrio es el momento en el que no gano, pero que tampoco pierdo. Entonces los gastos se me convierten a mí como en esa primera frontera. Tal vez esas personas que dicen, no, tal vez yo no soy independiente, pues porque, listo, súper bien, si estos son mis gastos, esto es lo que yo voy a generar mínimo, porque ya tengo claro mis gastos. Pero ¿qué pasa entonces cuando yo recibo un salario variable? ¿Con qué debo presupuestar yo? Con lo mínimo que yo recibo. Muchas veces es un error presupuestar como, en promedio yo gano esto. En promedio yo me hago esto. No, cuando yo tengo ventas variables, que pasa por ejemplo en un emprendimiento, yo debo presupuestar con lo mínimo que yo reciba. Porque, ¿qué pasa si yo en un mes recibí 5 millones de pesos y en otro mes recibí 1 millón de pesos? En promedio recibo 3. Pero ¿qué pasó en el mes que yo recibí 1? La vi súper grave. Entonces yo presupuesto con lo menos. Emprendedor, ¿qué tienes que hacer? Tener muchísimos propósitos. Antes decía muchos sueños, pero la gente se confundía. Porque cuando yo decía, ojalá tengan muchos sueños, la gente, ay, sí, es que está oscuro, está todo eso, y el sueño nos está embargando acá. Pero no, muchos propósitos. ¿Por qué? Porque cuando el emprendedor tiene muchos propósitos, sabe que tiene que vender mucho más. Porque sabe, yo quiero con esto comprar una casa, mínimo tengo que vender esto. Ya me vincula a mí. Cuando yo no tengo propósitos claros, cualquier presupuesto se convierte en paisaje. ¿Listo? No sé si de pronto contesté a tu pregunta. Perfecto. Muy bien, seguimos acá. Y entonces hacemos todo nuestro presupuesto y decimos, en egresos
Vea, yo hago mi listado en servicios 200, en arriendo 600, en mercado 440, en pasajes 300. ¡Qué felicidad! Yo me gasto 1.540.000 pesos. En total, a mí me quedan 300.000 pesos disponibles para lo que yo necesito cumplir como propósitos. Entonces, ese es el ejercicio que acabamos de hacer. Pero resulta que el problema es que la persona cuando llega nos dice, no, pues ojalá, el problema es que yo estoy en menos 200.000. ¿Cómo así que estás en menos 200.000 pesos? Y aquí una pregunta, pues yo no sé, pero voy a preguntar a los que están conectados. Aquí, ¿cada cuánto les pagan a ustedes? ¿Cuál es la periodicidad de pago? Los que están virtuales, que alguien abra el micrófono y nos diga, nos pagan cada tanto. Cada 15 días. Cada 15 días. Muchas gracias. Eso se convierte en un cortocircuito. Cortocircuito. ¿Por qué razón? Estamos haciendo acá un presupuesto que es mensual y resulta que nos pagan cada 15 días. O sea, y eso es un enredo mental, porque entonces vamos a la primera quincena y en la primera quincena resulta que recibimos nuestro ingreso. 1.000.000, pero nos llegó neto 920 porque me descontaron 4% de salud y 4% de pensión. No tengo otras deducciones. Aquí, ¿qué faltó de pronto para hacer el ejercicio bien? El auxilio de transporte o el auxilio de conectividad. Recuerden los datos: el salario mínimo 1.750.905, el auxilio de transporte o de conectividad 249.095 pesos para lo que llaman un mínimo vital de 2 millones de pesos. Entonces aquí, la primera quincena, y mis gastos, mis gastos esta quincena fueron salidas a comer, 100.000 pesos, las tenía presupuestadas. Y una salida a comer se da tan fácil como esto. ¿Qué tan queridos Luisfer y Diego? Deberíamos invitarlos a almorzar enseguida. Deberíamos, ¿cierto? Entonces, ya ustedes, los que están aquí en auditorio, los que están conectados, van a decir, sí, hagámosle una atención. Y así se nos va yendo un dinero que no teníamos presupuestado. Tal vez cuotas. Aquí pasa algo muy simpático. Las cuotas, usted puede decir, las cuotas financieras yo sí las tengo presupuestadas, pero hay una que no presupuestamos muy bien y se llama la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito pasan dos cosas en los extremos. Pasa dos cosas cuando la quiero alargar y pasa otra cosa cuando la quiero recortar. ¿Qué pasa cuando la quiero alargar? Voy a mercar. Y entonces me preguntan en caja, con tarjeta de crédito, ¿a cuántas cuotas? A 36. Porque usted no quiere que nadie se entere. 36. ¿A cuántas? 36. Me habla más duro por, 36, ¿cierto? Y usted dice, no, usted ¿cómo lo hace financieramente así? Eso es un enredo. No, compre todo a una cuota. Y entonces usted dice, listo, a una cuota. Y usted todo y saca pecho. Entonces, vamos a mercar. Tarjeta de crédito. ¿A cuántas cuotas? A una. Ahí sí ya Ahora sí. se Ahora sí entendió me quedo acá. clarito. ¿Sí ves? Porque eso se me perdió. Por aquí se No lo activó un había visto. micrófono. ¿A quién le voy a preguntar? A Santiago. Que por ahí ok. Miren, entonces el tema acá, buenas, ¿cómo estás? Aquí el tema es pilas. Pasó entonces de una cuota y empecé a comprar toda una cuota. Voy a comprar esta camisa a una cuota. Vámonos a pasear. No, a una cuota. Toda una cuota. Y cuando me llega el extracto de la tarjeta de crédito, me la clonaron. Por Dios que me la clonaron. Y entonces usted empieza a ver el detalle y resulta que no. Pilas con esas cuotas porque tal vez usted no las tiene presupuestadas. El mercado muy seguramente usted sí. El pasaje es lo más bonito que pasa en Latinoamérica porque el pasaje sí es sagrado. Usted como que pareciese que tuviese dos partes. La primera parte, todo lo demás. Y la segunda, el transporte. Porque usted el transporte sabe que es sagrado para poder llegar y poder cumplir todos sus compromisos.
Y hay un regalo, el día de la madre, el día del padre, que mi jefe está cumpliendo años, todo se convierte en eso. Y no estaba presupuestado, pero primera quincena, ¿cuánto me gasté? 770.000 pesos. Yo soy un mago para las finanzas, me quedaron 150.000. Yo no entiendo por qué estoy sentado acá mirando una conferencia si yo lo tengo clarísimo. Pero llega la segunda quincena y en la segunda quincena ocurre lo siguiente, me pagan exactamente lo mismo, es decir, 1.000.000, pero recibo 920.000 por los descuentos y en los egresos, salidas a comer 50.000. Porque eso sí, soy capaz de hacer planeación durante las 2 quincenas. Entonces, en la primera voy a los supersitios. En la segunda, ya voy a los sitios que se parecen a los primeros a donde fui y que siempre voy a decir, pero yo no sé por qué nunca nos acostumbramos a comer aquí las hamburguesas de Don Chucho, que son mejores que donde vamos normalmente. Porque no pilas que tenemos que ser conscientes con el gasto. Servicios, ay, no había guardado en la quincena pasada. Mercados, pasajes. Una cosa es presupuestar los pasajes tradicionales. ¿Cuáles son los pasajes tradicionales? Listo, yo sé que monto en metro, yo sé que tengo la ruta de bus, yo sé que tengo integrado para esto, pero ¿qué pasa cuando me coge la noche? ¿Qué pasa cuando tenía pico y placa y, no, y obviamente tengo que llegar al trabajo rápido? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando se me pegaron las cobijas? Que pues eso no pasa en Colombia, pero pues de todas maneras era bueno decirlo acá en la conferencia. ¿Qué ocurre ahí? Que el pasaje se empieza a incrementar. Y el arriendo. Entonces ustedes van a decir, ay, pero ¿de dónde un arriendo de 600.000? Tranquilos, entonces era una cuota de la parte del arrendamiento que le tocaba a usted. Ah, ¿en cuánto se gastó? 1.270.000. O sea que en total va a tener un flujo de menos 350.000, pero como usted traía un flujo positivo de 150.000, usted va a decir, ah, mi flujo de caja, menos 200.000. Pero como ya nos dijo Luisfer, saquen un billete de menos 100.000. No nos da. ¿Qué nos toca hacer? Empezar a financiar y empezar a jinetear el dinero. Y jinetear el dinero es, abra este hueco por acá, tape el anterior, váyalo siendo así. ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Los virtuales, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien. Quisiera decir algo, no sé si ¿Qué deben tener en cuenta? no sé si me están escuchando. Claudia. Yo quisiera decir Sí. algo. En lo que acabaste de explicar, yo pienso que ahí uno lo que puede es organizarse, porque todos conocemos que se paga al principio del mes, que se paga a mitad de mes o al fin de mes. Entonces, organizarlo así. El 15 nos pagan, entonces con ese pago voy a cubrir, por decir algo, la tarjeta de crédito que va al 16 o que va al 30. Si me hago entender, la idea es como para no hacer esos huecos, organizar en el presupuesto, tener, no sé, alertas en el celular que le digan, tengo que pagar el celular. Entonces el celular siempre tiene que pagar el 6 de cada mes, más o menos. Entonces la alerta se pone para que se pague con la quincena del 30 o la del último día del mes. Igual la tarjeta de crédito, las que se pagan al principio del mes, lo mismo, y los servicios y cosas así, es como una, no sé, como algo que podría compartir para lo que estabas diciendo, que se nos juntan los pagos, que nos quedamos corticos, pero sí se pueden organizar. Claudia, muchas gracias y muy real esa reflexión que nos haces y que a Luisfer le gusta mucho trabajar, que se llama el flujo de caja. Hey, ¿cómo es tu flujo? Venga, proyectemos tu flujo. Y entonces, si a mí me pagan el 15, yo ya sé que los gastos que van del 16 al 30 los debo cubrir con esa quincena. Y con la quincena del 30, pues debo cubrir los gastos del 1 o del 31 hasta el 15 del siguiente mes, que es una invitación que nos hace Claudia. Vayan haciendo el ejercicio, porque hasta aquí hicimos el presupuesto. Ahora ese presupuesto, llévenselo a un flujo de caja y le empiezan a llevar el seguimiento. Porque, ¿qué decía Luisfer? ¿Quiénes hacen presupuesto en Colombia? Ah, tanto por ciento. Pero ¿quién lo vuelve a abrir después de hecho?
Y eso es lo que tenemos que comprometernos, a empezar a revisar y a revisar esos ingresos que no son mensuales para ver qué propósitos podemos cumplir. Pero miren, en un presupuesto, ¿usted qué debe tener claro? Los gastos visibles. ¿Cuáles son los gastos visibles? Los gastos visibles son los que usted tiene clarísimos desde hace toda la vida. Esos gastos que usted cuando hace un presupuesto siempre aparecen. Y usted dice, me voy a organizar y voy a hacer un presupuesto. ¿Cuánto pago de esto? ¿Cuánto? Y siempre aparecen. Y 5 años después vuelve y lo hace y le aparecen los mismos rubros, ¿cierto? Esos son los gastos visibles. Pero vienen otros que son los gastos hormiga o los gastos invisibles, que ya Luis Fer nos dijo las 4 características de esto. ¿Qué ocurre con esos gastos invisibles? Invitación. Si usted quiere conocer sus gastos hormiga o invisibles, lleve siquiera sus cuentas una semanita. O sea, porque tal vez las personas dicen, vea, yo llevo una libreta, tengo con esta libreta más o menos 20 años y llevo y gasto cualquier cosita que yo gaste, lo apunto ahí y ya estoy mamado. Ya no quiero hacer. Esto no sé para qué me sirve, pero hágalo siquiera por una semana, porque usted en una semana se va a dar cuenta lo que usted gasta y que no se da cuenta, ¿cierto? Y eso que pasa en una semana, muy seguramente pasa en el mes, ¿cierto? O sea, que lo multiplica por 4. Y eso que pasa en el mes, normalmente pasa en el año, o sea, lo multiplica por 12. Y eso que pasa en el año, pasa toda la vida. Entonces, miren lo importante que es tener los gastos invisibles, porque chiquitos no te hacen daño, pero sumados, ay Dios. Y las provisiones, esas provisiones son esos gastos que no son mensuales, pero que sí tengo yo durante el año y que si yo no lo tengo claro, me toca sacar la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es para emergencias. Y las emergencias se llaman provisiones, que usted lo tuvo que tener en cuenta a la hora de haber hecho su presupuesto. Ve, tengo que pagar el predial. ¿Cuánto debiese estar recogiendo mensualmente? No me debo gastar todo. Ve la matrícula de mis hijos. Debiese estar guardando esto. Para esto que no es mensual, debiese estar guardando esta cantidad de dinero. Pero aquí vamos a hacer la revoltura porque es que lo más importante de un presupuesto es su propósito. Es más, ponga primero su propósito antes de todos los gastos. Quiero comprar una casa. Listo. ¿Cuánto debes ahorrar para poder tener esa cuota inicial? ¿Cuánto te comprometes a ahorrar este año? Es más, si preguntáramos el orden de esto, usted primero propósitos y ahí sí los demás gastos. Porque cuando usted tiene el propósito es algo muy intangible, que si usted no le da forma, no le da importancia, lo va dejando para lo último, ¿cierto? Usted lo va dejando como, no, pues eso en algún momento va a resultar, cuando yo me endeude lo voy a hacer, hágale y verá que se puede, pero acá vamos a traer unas estrategias para poder mejorar en esta parte de los ingresos. Y es lo siguiente. Miren acá todos los rubros que pueden existir de cada uno de los gastos para que ustedes los puedan tener. Que a veces uno pregunta, ve, ¿cuántos rubros pueden tener? Ah, no, mire todo eso. Y existen muchísimos más. Aquí tratamos como medio agruparlos, pero tranquilos. Usted quiere tener más detalle, puede abrirlo. Nosotros hemos encontrado alrededor de 600 gastos. Entonces, miren que usted lo puede abrir las veces que quiera. Usted va a tener un montón de gastos, pero lo importante no es cuántos gastos existen. Lo importante es que yo sepa, vea, yo tengo este estilo de vida, tengo esta calidad de vida y esto es lo que me cuesta, pero yo tengo estos propósitos que es lo que quiero empezar a lograr. Y vamos entonces a la estrategia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Estrategias con el presupuesto. Vamos a hacerle primero aseo a las finanzas. Y el aseo es un acrónimo. Es aumente o genere nuevas fuentes de ingresos y ahorros.
que acá atrás ya nos estaban diciendo, pila, si yo tengo un emprendimiento, si yo tengo cosas, claro, porque yo si tengo propósitos, pues obviamente tengo que estar generando nuevas fuentes de ingreso y nuevas fuentes de ahorro. ¿De dónde puedo generar yo fuentes de ahorro? Es que imagínate que yo pagaba en servicios, en telecomunicaciones, pagaba 120.000. Llamé, me quejé y adicional empaqueté y me sale todo en 90.000. Ay, me estoy ahorrando 100, 110, 120, 30.000 pesos me estoy ahorrando. ¿Cuánto es 30.000 en un año? 360.000. En 10 años. Miren todo lo que puede lograr uno. Y si uno lo pone en función de su propósito, ay, ve, mira este ahorro que encontré. Y ese ahorro que encontré, que sea las vacaciones con la familia para Punta Cana. Ya hay un propósito. Porque si usted hace el ahorro, pero no le tiene propósito, créame que lo que le va a pasar es que se le convirtió en otro gasto, que usted no va a saber por dónde le salió. Aumente o genere fuentes de ingreso, hágale aseo a sus finanzas, suprima o borre ineficiencias financieras, que esa la vamos a hablar. Sonia ahorita estaba hablando de pilas, que hay un segundo momento y es en abril. En ese momento vamos a hablar de la planeación financiera y vamos a hablar de resolver deudas, que sería muy importante uno saber, hey, ¿cómo puedo resolver deudas en este momento? Abdul. Pregunta, ¿esto lo están grabando? Sí. ¿Sabes por qué? Porque es que lo estoy viendo mucho a nivel familiar, y especial con mi hija. Entonces tenemos proyectos y esta es las cosas que hemos ido abordando de a poquitos. Y me gustaría mostrarle a ella este video, que me ha parecido muy bacano esta charla, y sé que le va a servir a ella en lo que estamos planeando hacer. Y ese es lo mismo, diciendo, no gastemos en esto, hagamos esto. Entonces le voy a decir que está por muy buen camino y me gusta ver esta charla para poderla promulgar a mi familia. Ganador. Súper ganador, porque es que esto no es solamente para nosotros, es para nuestro entorno. Si nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia. Entonces, muchas gracias, Abdul, por compartirnos eso. ¿Y qué pasa con las deudas? Es que las deudas, miren, nosotros nos sentamos con un montón de personas a diario, con un montón. Y ese montón de personas dicen, vea, yo tengo estas deudas y yo sé que ya no se puede hacer nada. Y siempre se puede hacer. Lo único que no tiene solución en esta vida es algo que no sabemos si tiene solución en otra parte, ¿cierto? Que ustedes ya saben qué es. Pero miren que todo, absolutamente todo tiene solución. Enciendan ese genio financiero, propónganse, listo, miremos cómo podemos, pero se pueden suprimir o borrar créditos. Ve, hice una compra de cartera y liberé un flujo de 300.000 pesos mensuales. Si usted no le pone propósito, se le fue para otra cosa. No, es que no me estaba alcanzando y volví a endeudarme. Entonces, pilas ahí. Aseo, elimine o simplifique cosas de su presupuesto. Simplifique o elimine. Y miren esto, pilas, eliminen o simplifiquen cosas desde la conciencia, jamás desde la codencia. Conciencia, no codencia. Conciencia. O sea, sea consciente, hágalo con integridad, pero hágalo desde la conciencia, no desde acá. Porque puede que usted haga cosas desde acá que nunca se vayan a materializar en las finanzas. Pero cuando usted las hace desde la conciencia, todo lo demás cambia. Hágale aseo a sus finanzas. Y ahí sí, obtenga, empiece a hacer palanca, prenda ese genio financiero, porque usted puede crecer más rápido de lo que había pensado. Hay personas que han construido su libertad financiera en muy poco tiempo, pero no porque, ay no, es que me dieron la fórmula mágica de aquí un momentico a otro, sino porque saben cómo empezar a hacer palanca y encender el genio financiero. Ve, y si yo hago este crédito que se paga solo, puede ser beneficioso. Si yo en vez de endeudarme lo puedo comprar con ahorro, será más beneficioso. Si yo empiezo a hacer las cosas con conciencia, saldrá todo mejor. Hágale aseo a sus finanzas. Y aquí vamos a proponer un ejercicio que tiene que ver con
cómo vamos a distribuir nuestro ingreso. Y vamos a llamar algo, una herramienta que se llama la herramienta ENFADE. Y ENFADE no es que ustedes se enojaron. ENFADE es que viene de aquí dentro. Viene de aquí. Viene de aquí porque habla de mi llama interior, de mi llama que quiere salir adelante. Cuando ustedes tengan la posibilidad, empiecen a distribuir su ingreso en ENFADE. 10% para educación. Eso es una inversión que usted está haciendo en usted, porque usted es el que toma las decisiones financieras. Educarse no es simplemente, ay, fui a un taller. No, lean, conversen con personas. ¿Cuántas veces cuando yo me tomo un café con alguien que compró una casa y la pagó en 3 años, se me convierte a mí en algo que me inspira? Ay, tan bueno para vos que compraste la casa en 3 años. Eso es educación, pero muchas veces no invertimos en esa educación, sino que más bien invertimos, ve, tomémonos un café, ¿cómo te fue en España? ¿Qué compraste? ¿Qué hiciste? Pero tal vez si preguntamos, ¿y cómo generaste el recurso para poder viajar? Empieza a crearse una cultura completamente diferente. N de necesidades. 50% de mi presupuesto lo voy a utilizar en necesidades. ¿De dónde tomamos esto? El DANE tiene una estadística que dice los colombianos destinan 42 pesos de 100 que se ganan en compromisos financieros. O sea que casi están destinando la mitad. Si cambiáramos el chip de la deuda al propósito, las cosas pueden cambiar. Y se puede cambiar cualquiera sea la situación que tienen ustedes hoy. ¿Qué necesitamos? Primero conciencia y luego capacidades. Pero lo primero es despertar conciencia. 10%, Fondo de Solidaridad Pensional. Fondo de Libertad Financiera. Me traicionó el subconsciente. Fondo de Solidaridad Pensional, ya hablamos ahorita, del 1 al 2% que nos descuentan. Fondo de Libertad Financiera. ¿Qué voy a invertir? El 10% de lo que yo me gane voy a hacer para inversiones que me generen a mí un ingreso posterior. Así sea de a poquiticos, así sea de a poquiticos. Leía yo esta mañana Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas, que se habla mucho del tema de educación financiera, que tiene alrededor, yo creo que ya 93 años, pero todavía está vivo, a no ser que haya salido una noticia ahorita que diga que ya partió, pero decía, Warren Buffett realmente su riqueza la vino a construir después de los 60 años. O sea, toda la riqueza que se le conoce después de los 60 años. ¿Por qué razón? Porque siempre fue de a poquiticos, de a poquiticos, de a poquiticos que lo fue haciendo. Pero si no tenemos la disposición para hacerlo, lo que va a pasar es que, no, ese 10% ya me lo gasté, ya me lo gasté. ¿Y qué te generó? No, absolutamente nada. 10% en ahorro de largo plazo. 10% ahorro de largo plazo. Y ese ahorro de largo plazo es, yo voy a guardar este dinero y no lo voy a tocar hasta cierto tiempo. Qué chévere uno poder decir, vea, voy a empezar a ahorrar desde ya y mi edad de pensión me llega por ahí dentro de 30 años. Yo voy a guardar este pedacito y no lo voy a tocar sino hasta el momento pensional. Y ahorita el Luisfer va a hablar de un colega que tenemos, pero no le voy a hacer aquí el spoiler. Entonces, él va a hablar de un colega que tenemos que habla sobre el concepto de lo que puede pasar aquí en el ahorro de largo plazo. El 10% para dar, para ser generoso, para compartir. Y otro 10% para el entretenimiento, porque no todo puede ser responsabilidad, para la diversión, para el juego. ENFADE. 10 educación, 50 necesidades, 10 fondo de libertad financiera, 10 ahorro, 10 dar, 10 entretenimiento. No me da en este momento, no se preocupen, no se preocupen. Entonces coja siquiera el 1% en estas, pero empiécelo a hacer. Ay, pero es que no me da ni con el 1%. Coja las primas, coja las bonificaciones, coja lo que le paguen extra y empiece. Lo más importante es comenzar. Si usted no comienza,
no va a pasar absolutamente nada. Si comienza, va a ver cómo se va a enrolar en el tema. Muy bien. Sí. Una pregunta sobre el tema del ahorro, porque como es un tema de largo plazo y con los eventos que hemos visto de inflación alta, la tendencia es que el dinero pierde muy rápido el poder adquisitivo en el tiempo. Entonces, pues eso de los CDTs, bueno, también te limita, pero ¿qué otras posibilidades hay de ahorrar el dinero, sabiendo que es a largo plazo, pero que no se pierda el poder adquisitivo? Ya, vamos a arrancar con eso. Muchas gracias por la pregunta y aquí los voy a dejar con Luisfer con ese chicharrón que le acabaste de soltar. ¿Listo? Entonces, pilas que aquí vamos con el ahorro con propósito. Dale. ¿Qué diferencia hay entre fondo y ahorro? Déjeme, me devuelvo. En este que llamamos fondo, le llamamos Fondo de Libertad Financiera. Es una invitación que hacemos para que ustedes tengan un dinero disponible ante cualquier eventualidad. ¿Listo? Por ejemplo, nadie tenemos el trabajo comprado. Punto. ¿De acuerdo? Y yo voy a contar de mi experiencia personal. Duré 29 años trabajando con una empresa, se terminó el contrato, una reestructuración y llevo 3 años viviendo un propósito en Focus. Pero para mí siempre era importante tener un fondo, yo le llamaba el flujo adverso. Después le cambié a un nombre más positivo y se llama el Fondo de Libertad Financiera. Y mi meta siempre era tener 30 meses. Por un viaje que hice, bajó a 24 meses. Pero gracias a eso tuve la posibilidad de estar tranquilo para arrancar este propósito. O sea, Fondo de Libertad Financiera es el fondo que te permite a ti estar tranquilo, tranquila ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación. Y utilízalo para los propósitos. Pero es una invitación a que tengamos un dinero disponible para eso. ¿Listo? La teoría dice que debería tener al menos entre 4 y 6 meses de lo que yo consumo mensualmente. O sea que al menos tengan 6 meses de ahorro ante cualquier situación. ¿Vale? Es un fondo que les permite tener libertad financiera. Porfa, pregunta si la respuesta va acorde a la pregunta, porfa. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Arranquemos entonces con el ahorro. ¿Cómo es tu nombre? Cristian, qué pregunta tan interesante. Voy a arrancar primero con parte de teoría, ¿de acuerdo? Con parte de teoría. Cuando nosotros hablamos de ahorro y de inversión, hay una gran diferencia. Y aquí nosotros les traemos unas definiciones que no nos vamos a quedar. Ahorro, guardar algo valioso por usarlo en el futuro. Por ejemplo, ¿qué hacen las hormigas? ¿Qué hacen las ardillas? Guardan comida para el invierno, ¿de acuerdo? Guardan, ellos están ahorrando, están almacenando para utilizar. ¿Qué pasa con la inversión? Es dedicar recursos para obtener un beneficio de cualquier tipo en un tiempo, corto, mediano, largo plazo. Cuando hablamos de inversión, lo que estamos buscando con la inversión es que la plata trabaje para nosotros no trabajar para hacer plata. Ahí hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? Riesgo, el riesgo es conocido y aquí vamos a empezarnos a meter. Hoy estamos encontrando cuentas de ahorros de alto rendimiento que te ofrecen el 875, el 9, el 10, inversiones virtuales. Tú empiezas a comparar eso frente a la inflación y tú dices, la inflación está en el 5.3. ¿Cuánto está la inflación ahora? 5.3 casi, ¿sí o no? 5.3 y empiezas tú a mirar, wow, me están dando el 10. ¿Cuánto es tu rentabilidad real? El 4.7. O sea que estás creciendo por encima de la inflación. Por lo tanto, cuando ahorramos e invertimos, tenemos que buscar una rentabilidad que como mínimo nos pague la inflación. Luis, pero es que me encanta comprar, ahorrar o invertir en dólares, en euros. Ok, tasa de cambio. Importante también tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que tienen esos ahorros y esa inversión. Y miren que la rentabilidad normalmente en un ahorro es baja, aunque estamos en momentos de rentabilidades altas en el ahorro de Colombia. O sea que es un buen momento para los CDT y las inversiones virtuales. ¿Para quiénes? Para los que son conservadores. Porque ustedes cuando van a ahorrar o van a invertir deben evaluar y medir su perfil de riesgo. No vivan el propósito de otra persona. No es que mi papá me dijo que invirtiera en estas acciones porque le va súper bien. Que mi hermano... Vale,
Yo tengo una persona que estuve acompañando, me dijo, Luisfer, mi hermano me dijo que me metiera en esto y me voy a meter. Yo, ven, déjame te hago unas preguntas, porque somos Juanitos preguntones. Empezó, no, yo me voy a meter. Yo, ok, al año llegó y me dice, Luisfer, perdí el 20%. Entonces, pero vamos a entender las razones. ¿En qué invertiste? En las acciones. Muy bien. ¿Cuánto? El 100%. ¿Para qué necesitaba la plata? Para la universidad de mi hijo en un año. Ah. ¿Y cuál fue la razón que te llevó a invertir en esto? Que mi hermano me lo recomendó. Muy bien. ¿Y tu hermano para qué necesitaba la plata? Ah, la necesitaba para dentro de 10 años. No indagó las condiciones, el plazo, el riesgo. Entonces, cuando vamos a invertir, Cristian, hay que llenarnos de razones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la disponibilidad que requieres del ahorro de la inversión? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el riesgo? ¿De acuerdo? Y si es tu propósito o no. Dale. Porque no queríamos moderar. El dinero que pagamos en préstamo vehicular y en vivienda, ¿en dónde entra en el presupuesto? Muy bien, eso. ¿Cómo ahorro y cómo meto al fondo sabiendo los créditos? Muy bien, entonces vamos a partir la pregunta. ¿Dónde meto el crédito? ¿De acuerdo? El crédito es un egreso. ¿Listo? O sea, que va dentro de las necesidades, ese 50% que nos mostró Diego. ¿Qué más nos ponen? El ahorro. El ahorro hace parte del presupuesto como un egreso. Pónganlo como un egreso. Yo me gano 2 millones de pesos y ahorro 200,000. A mí realmente me están quedando 1.800.000. Ah, se me van 200,000 pesos en costos obligatorios. Entonces, a mí me quedan 1.600.000. El ahorro, métanlo como un egreso. No es un gasto, es un egreso. Y como ustedes lo van a poner un propósito fijo, un propósito definido, no cuenten con él hasta que se cumpla el propósito. ¿De acuerdo? O sea, va dentro de los rubros. Piensen en una estructura, ingresos, por otro lado los egresos, por otro lado me da el flujo de caja. Y dentro de los egresos tengo el ahorro. ¿Listo? ¿Qué más falta en esa pregunta por responder? ¿Cómo meto al fondo? Quisiera entender, ¿quién escribió esto, Blanca? Cuando tú dices cómo meto al fondo, los créditos... Hola, muy buenos días. No, sino que pues realmente muchas veces en vivienda y en vehículo pues se nos va una buena cantidad del salario. Entonces me ponía yo a pensar, yo no podría pensar que lo que estoy llevando a crédito de vivienda y de vehículo lo puedo pensar también como ahorro. Pues Ok. ahorro a futuro, pues no sabría cómo Vamos a verlo poner... o si debe ser totalmente aparte. No, vamos a aterrizar entonces los conceptos. Tú estás construyendo patrimonio, que hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? Tú en tu vehículo y en tu casa tienes un activo, que al final eso es un patrimonio. ¿Listo? La casa vale 200 millones, el carro vale 50, tienes un patrimonio de 250. Tienes una deuda de la casa de 100 millones y de 20 del carro son 120. Patrimonio neto, 130. Tú estás construyendo patrimonio, ¿de acuerdo? Pero de cara a los egresos, ahí no hay ahorro. Al contrario, tú tienes un gasto adicional que son los intereses que estás pagando por ese dinero que te prestaron. ¿De acuerdo? O sea, llévalo dentro de tu estructura financiera como una construcción de patrimonio. ¿Que tú puedes apalancarlo con crédito? Sí. ¿De acuerdo? Pero también tú podrías construir ese patrimonio desde el ahorro y la inversión. Blanca, ¿sí es claro? Sí, señor, entiendo. Vale. Ahora, dentro de los conceptos del ahorro, este personaje amigo de Diego, imagínense que él fue el primero que introdujo el concepto del interés compuesto. ¿Sí sabíamos eso? Que este señor fue el que trajo ese concepto. Y en este concepto, solo con este ejercicio, imagínense una tasa de interés del 4% anual en este momento es barata. Pero vamos a suponer que es real, que no hay inflación, ¿de acuerdo? Para que llevemos el valor al presente, hoy. Y nos dice que ahorrando 50,000 pesos mensuales, en el primer año logró acumular 610,922 pesos, de los cuales el 98% es capital. Pero miren lo que empieza a pasar en el tiempo. A los 5 años el 91% es capital, 82 a los 10 años, y aquí vamos que en 40 años el 59% del saldo
es vía rendimientos. Yo aún estoy en el fondo privado, ya hice mi doble asesoría, yo creo que me estoy pasando dentro de 2 meses para Colpensiones, pero cuando yo veo el saldo, el 71% de mi saldo es rentabilidad. 30 años de cotizaciones me llevó a que el 71% de mi saldo sea rentabilidad. Y cuando yo me pongo a pensar cómo se parece este 10% que nos muestra Diego, nosotros llevamos a la cuenta el 11.5%, porque se va el 3% para, fondo de para el seguro previsional, la comisión de la administración, el otro 1.5% se va para el fondo de subsistencia. El 11.5% lo llevaron, ahorrando el 11.5% de mi salario en 30 años, logré acumular el 71%, lo que tengo en el fondo de pensiones obligatorias, con rentabilidad. ¡Wow! Ese es el poder del interés compuesto. Ah, Luis, pero es que ha tenido caídas. Sí, visión a largo plazo, se recupera y más allá. Porque la visión de largo plazo es que yo acepto que hay caídas, pero en el largo plazo el dinero crece realmente. Crean en el poder del interés compuesto, pero siempre júntenlo con el nivel de riesgo que ustedes están dispuestos a asumir. Por eso siempre midan su nivel de riesgo. ¿Son conservadores, son moderados o son arriesgados? ¿Listo? Aquí hay algo importantísimo y es que cuando nosotros hablamos de ahorro, no solamente llevar plata a un fondo de inversión, una cuenta de ahorro de alto rendimiento, sino que también yo tengo que pensar que mis propósitos me alcanzan con los sueños y me doy gusto. Pero hay otra manera de ahorrar. Hay que creer en la protección de los seguros. Los seguros son los mejores ahorros que podemos tener cuando se materializa un riesgo. Vean, Hernán me conoce. Hace, yo creo que menos de un año, uno de mis hijos tiene moto y saliendo de Viva, un carro iba, pero volado, piso mojado, el carro derrapó, lo culeteó y lo tumbó al piso. Gracias a Dios no le pasó nada a él ni le pasó nada al pelado, pero el pelado dio 3 trombos y se montó en el separador de la regional. Gracias a Dios no venía ni moto ni carro. Tenía seguro básico, quiere decir que cubría el tercero, pero tuvo pérdida total del carro. Pilas, porque muchas veces nosotros creemos que ahorrar es no tener seguros, pero los seguros en el momento de materializarse un riesgo son de los mejores ahorros que podemos tener. Preparación para la pensión, no solamente lo obligatorio, ya vimos el fondo a largo plazo que nos pintaba Diego, ya vimos el ejemplo que les pongo yo de la rentabilidad que puede tener. Piensen en la brecha pensional que van a tener. La pensión que vamos a recibir no es lo mismo que ganamos. Vamos a recibir, vean, se los voy a decir, si sale la reforma pensional, la brecha es hasta del 50%. Si no sale la brecha pensional, puede ser más o menos del 30% la brecha frente al salario que teníamos. Y más si tenemos beneficios adicionales que no los vamos a tener cuando nos pensionemos. ¿Qué están haciendo para ahorrar y compensar eso que viene a futuro? Invitación importante. Y potencializar la inversión, no solamente de la inversión, sino desde los aspectos tributarios. Si saben que tenemos beneficios tributarios, ¿cómo lo están optimizando? ¿Sí? ¿Qué preguntas hay? Entonces, los costos del seguro los incluimos en la categoría de ahorros 10%. Podríamos meterlo. Yo lo pondría como un egreso y lo pondría como seguro, porque el ahorro, ¿cuándo lo veo? Cuando se materializa el riesgo. Mientras tanto, sí es un egreso. ¿De acuerdo? Mientras tanto, sí lo puedo ver como un gasto. Pero es esa provisión que nos decía Diego. Metan todo esto dentro de los egresos. Miren este mapa que los voy a invitar a que hagan. Un mapa de propósitos tiene 4P. El primero, declaren el propósito. Hey, yo quiero mi casa. Si para mí viajar a Europa es un propósito, lo coloco como propósito. Si mi propósito es darle educación a mis hijos, lo coloco como propósito. Definan el precio. ¿Cuánto vale? Vale 300 millones, 50 millones, 100 millones, 20 millones. Le pongo el precio. Defino el plazo en cuánto lo quiero lograr. En 3 años, en 5 años, 60 meses, 12 meses, 120 meses. Inmediatamente vengo y defino el presupuesto. Y lo declaro, porque yo tengo que entrar a mirar. Este sueño me vale 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, lo quiero en 12 meses. ¿Cuánto tengo que sacar? 1 millón de pesos mensuales. Y me voy a mi presupuesto, pero veo que nada más me quedan 700,000 pesos. Entonces, ¿qué puedo hacer con este propósito? ¿Cuáles son los caminos en esta situación que le pongo? Busco inversiones,
pero en 12 meses es difícil lograrlo, se podría, pero ¿qué tengo que hacer? O corro el sueño, corro el propósito y le digo, en 15 meses lo logro. O vengo y le hago aseo a mis finanzas, ¿sí o no, Diego? Le hago aseo a mis finanzas, optimizo las deudas, optimizo los gastos, elimino deudas y libero flujo y soy capaz de conseguir el $1.000.000 y ¡boom! Vean, se me metió en la cabeza que quiero hacer un crucero. Listo, quiero hacer un crucero. Y me he puesto a mirar cuánto me gasto diario en detallitos. $10.000. Abrí una aplicación y ya tengo unos buenos dolaritos ahí. Porque el propósito es comprar el crucero. Y ya tengo unos buenos dolaritos. Voy en el 20%, pero no voy apenas. Me falta el 80%, pero ya voy en el 20%. Ya voy en el 20%. ¿Cómo está tu termómetro para alcanzar esto? Y tan sencillo que a esto hay que meterle la proveeduría. ¿De dónde voy a generar? ¿Será que tengo que buscar nuevos ingresos? ¿Será que tengo que buscar nuevas inversiones? ¿Dónde voy a empezar a hacer todo este ejercicio? Así que los invitamos a que monten su mapa de propósitos financieros. ¿Cómo es este ejercicio? Ganador. Nos quedan 15 minutos y Diego va a hablar del ahorro con propósito en acción. Dieguito, dejemos 5 minutos para que resolvamos dudas y conversemos con todos. Gracias, Luisfer. Estos son 2 ejercicios basándonos en ENFADE. O sea, son ejercicios prácticos para que ustedes puedan decir, ¡hey, se puede! ¿Quién dijo que no se puede? Sí se puede. Siempre se puede. Está en mí tomar la decisión, porque yo tomo la decisión hoy, pero esa decisión me tiene que durar toda la vida. Entonces, por ejemplo acá, miren este ejemplo. Voy a irme a la metodología ENFADE y a ese ahorro con propósito. Entonces dijimos que el ENFADE era 10% educación, 50 necesidades, 10% fondo de libertad, 10% ahorro de largo plazo, 10% dar, 10 entretenimiento. Si yo lo fuera a visualizar de otra manera, 50, 30, 20. 50% necesidades, 20% inversión y 30% en el ahorro. Miren que ahí lo puse de una manera un poquito diferente. Pero me voy a ir al ejercicio práctico. Me voy a hacer un ejercicio que tenga que ver con fondo de libertad y me voy a ir a un ejercicio donde voy a construir un ahorro de largo plazo. Y miren lo que puede pasar en el tiempo. Entonces, primer ejemplo. El fondo de libertad. Imagínese usted ganando un salario de 2.500. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes van a decir acá, ¡ay, qué tierno! ¿Cierto? Porque ustedes van a decir, no, yo gano más o gano esto, gano un poquito menos, pero gano 2.500. Y para el Fondo de Libertad Financiera va a comenzar a ahorrar el 10% porque estuvo en la conferencia y dijo, yo lo voy a hacer. Ya tomé la decisión. Y resulta que eso le va a rentar el 8% efectivo anual, ¿cierto? Y ese 8% efectivo anual lo va a hacer por 5 años y lo va a acompañar con el ahorro de las cesantías y el 50% de las primas. Mire lo que le va a pasar a esta persona. En el Fondo de Libertad Financiera, es decir, los 250.000 que guardó mes a mes, durante 5 años se le van a convertir en 18.236.163. Entonces voy a decir, qué bien, pero como lo acompañé con las cesantías, en cesantías tengo 12.500.000 y en 50% de las primas legales, porque puede que a mí me paguen también extralegales y demás, pero aquí solamente conté con las legales, alcancé a ahorrar 6.250. Tengo casi 37 millones de pesos y empecé hoy, ¿cierto? Entonces yo ya sé, tengo una proyección más o menos a 5 años. Obviamente, ustedes me van a decir, ay, Diego, ¿dónde? Pero, o sea, estos son ejercicios, aunque créanme que hemos visto cómo personas han conseguido locales, propiedades en esa cantidad que están viendo ahí, 100 millones, que uno dice, no, eso es imposible ahora. No, todavía se ve, pero obviamente va a ser más complejo. Y entonces el valor de la propiedad
vale 100 millones de pesos, entonces me toca hacer un crédito de 63, que es lo que me falta para completar los 100, porque yo tengo 36.986.000. Y resulta que me dan una tasa periódica del 0.76%. Yo creo que en este momento uno está encontrando tasas por ahí del 12% efectivo anual, más o menos puede estar por ahí, que eso es más o menos el 0.95 periódico, ¿cierto? Entonces aquí lo estoy haciendo un poquito por debajo y lo pongo a 15 años. Entonces la cuota que me da son 643.000 pesos, pero como yo lo tengo en esa parte de ese fondo de libertad financiera, donde puede que yo ya haya construido ese fondo de emergencia del que nos hablaba Luisfer, y ya estoy incursionando en inversiones que me van a dar más dinero. Entonces yo, esa cuota, yo este apartamento lo que voy a hacer es que lo voy a poner en renta. Y al ponerlo en renta, resulta que yo recibo tal vez un arriendo de 800.000. Posiblemente una propiedad de 100 millones de pesos, muy seguramente puede estar en un lugar donde no hay copropiedad, donde no hay propiedad horizontal, por lo tanto no paga administración. Muy seguramente puede que por la zona donde se encuentre ubicado no tenga el tema de inmobiliarias y entonces no tenga que cubrir ese gasto. Entonces dice, mi único gasto es el predial y el predial lo voy a mensualizar. Y resulta que a esta persona le quedan 754.000 pesos. ¿Qué hace con esos 754? Si quiere, esos 754 los utiliza para ir haciendo abonos extraordinarios a su crédito, abonos que vamos a llamar abono a capital para reducir plazo. Pero tranquilos, que en abril vamos a ver esto detalladamente cuando queremos resolver deudas, cómo vamos a hacer para resolverlas. Pero miren que aquí, en vez de pagar el crédito en 15 años, haciendo estos aportes con la misma propiedad, vamos a hacer que el crédito no se pague en 15 años, sino en 11 años. Y mire que empecé desde una decisión hoy. Esto es, por ejemplo, cómo se empieza a construir un fondo de libertad financiera. Y en ahorro, ahora imagínese esta parte en el ahorro. Usted también va a tomar la decisión de ahorrar el 10% de lo que se gana, 250.000, a la misma tasa de interés. Pero esta vez va a decir, yo tengo 32 años, hombre, y dentro de 30 años me pensiono con las condiciones de hoy, 62, ¿cierto? Yo tengo menos, ¿cierto? O sea, para que nos quede claro la información. O soy mujer, tengo 27 años y me faltan 30 para pensionarme, me pensiono a los 57 con las condiciones de hoy. Entonces, lo que va a pasar es que en 30 años, miren lo que va a ocurrir. Yo guardando 250.000 y miren lo que decía el señor Albert Einstein, es que el interés compuesto es una forma sistémica de generar riqueza. ¿Por qué? Porque eso va haciendo que el interés, el rendimiento que yo percibo, como no lo estoy retirando, se convierte en capital. Entonces el rendimiento nuevo va sobre ese nuevo capital que yo acabo de construir. Por eso es una manera sistémica de hacerlo. Y miren que la cantidad ahorrada van a ser 352 millones de pesos, de los cuales el 74% va a ser la parte de la rentabilidad y el 26% el aporte que yo hice. Blanca está diciendo algo ahí, que el arriendo de una propiedad sí debería incluir el seguro por alquiler, si lo hago directo. Eso es válido. Eso es muy válido. Cubrirse en el riesgo, así es. Claro que sí. Aquí Blanca nos está haciendo una reflexión y es, pilas, que bueno, usted no tiene los gastos de inmobiliaria y todo eso, pero cúbrase. Nos está hablando del tema de riesgo. Ténganlo en cuenta. Muchas gracias, Blanca. Miren, de acá, de los 352 millones, 90 fueron de lo que yo fui aportando, 262 de la rentabilidad que yo generé. ¿Se puede? Siempre se puede. ¿En qué va?
en que nosotros tomemos la decisión hoy de empezar a construirlo. Es que al principio es muy lento, sí, pero con el tiempo se va haciendo más rápido. Entonces, hasta aquí voy a darle la palabra a Abdul para que ya vayamos cerrando. Este ahorro que hablamos, que es largo plazo, ¿es porque lo va a meter a una cuenta bancaria? ¿O lo va a meter en qué? Wow. Ok, aquí tenemos que mirar en cuál va a ser el mejor instrumento. Va a depender mucho de tu personalidad financiera, va a depender mucho de cuál es el propósito que tienes para el ahorro, que era lo que decía ahorita Luis, que cuál es el horizonte y con cuáles tú has tenido experiencia, ¿cierto? Con qué instrumento has tenido experiencia. Porque yo acá les puedo mencionar miles de productos. Yo les puedo decir fondo de inversión colectiva, fondo de pensión, puede ser aporte voluntario en pensión obligatoria, puede ser aporte voluntario en pensión voluntarias, puede ser en el mercado de valores en notas estructuradas, puede ser en productos fiduciarios donde tenga poca volatilidad, puede ser en instrumentos de alto riesgo que pueda incluir acciones, voceas, que pueda tener simultáneas, o sea, todos los instrumentos existen. ¿Qué va a ser lo importante? Que esté acorde a mi personalidad, a la experiencia que yo he tenido y al horizonte de tiempo. Diego, yo te quiero complementar ahí algo y es, aquí el dicho de que zapatero a tus zapatos existe y aplica muy bien el tema de las inversiones. No significa que si yo no soy experto no voy a invertir. Lo que significa es que yo tengo que buscar al experto que me acompañe, que te mida tu perfil, que de acuerdo a tu requerimiento, porque todo lo que te dice Diego es supremamente válido, pero adicionalmente yo te lo voy a decir que le pasó a uno de mis hijos. Tenía su platica ahorrada. ¿Listo? Lucas. Papi, vamos a hacer tal cosa. No, es que acabo de abrir un CDT virtual. Yo, buenísimo. Metió todo su ahorro ahí, se quedó sin disponible. Y resulta que le salió una oportunidad. Papi, ¿me prestas plata? Entonces, el punto es que yo tengo que hacer una distribución de esas inversiones para tener liquidez para el largo plazo, para el mediano plazo, para el corto plazo, de acuerdo a los propósitos, a tu perfil de riesgo, a tu personalidad financiera. Y hay que asesorarse muy bien, ¿de acuerdo? Pilas, porque si yo me meto en inversiones que no conozco, eso es una apuesta. Y el que apuesta por necesidad, pierde por obligación. Me la aprendí. Bien. Muy bien. Abdul, ¿ibas a? Pero te voy a dar una tranquilidad. Todos estos fondos de inversión, cuando hablamos de rentabilidad, ya es neta. Ya la comisión está, tú tienes que pensar, y muy buen punto, en la rentabilidad ya después de comisión. Si la rentabilidad después de comisión me da por debajo de la inflación, no es el camino. ¿De acuerdo? Y no solamente piense en esto. Si usted es capaz de pagar cuando está gastando, es decir, voy a un restaurante, comí y dejo propina, voy en el semáforo y dejo plata, ¿cómo no dar un poquito al que me está generando mayor ingreso? Entonces también un ejercicio de conciencia de, hey, qué bueno, yo aquí voy a hacer un poquitico menos, pero estoy generando buen dinero. Entonces, yo creo que hasta aquí nuestro espacio del día de hoy. Los invitamos el 16 de abril, el segundo espacio, planeación financiera, resolver las deudas. No sé qué palabras finales, Luisfer, tengas para este momento tan especial. Más que palabras, a mí siempre me gusta preguntar qué se llevan. Arranquemos con los que están presentes. ¿Qué se llevan ustedes para su vida, para sus familias? ¿Qué se llevan el día de hoy, Cristian? Tener propósitos. Muy bien. ¿Qué te llevas? ¿Cómo es tu nombre? Paulina, ¿qué te llevas? Cómo hacer más consciente con ese tema, el presupuesto. Ser más consciente con el tema del presupuesto. Muy bien. ¿Qué te llevas, Hernán? Yo me llevo un reto. Lo dijiste al principio y hemos hablado mucho, Luis. Primero, muchas gracias pues también para Diego. Pero me llevo un reto de que en realidad soy de los que dije, sí, yo sé esto, pero no lo pongo en práctica. Entonces creo que ese es el reto. Muchas gracias. Muchas gracias. Allá, Dieguito, allá dicen. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Acá. Está bien. Yo creo que lo que me llevo es
como dice el compañero Hernán, el deseo de concretar muchas cosas, porque uno tiene muchas ideas y uno sí va planteándose cosas y quizás lo va haciendo desde el conocimiento o desde el desconocimiento, ¿cierto? Y uno lo va poniendo en práctica cositas pequeñas, a veces quizás nada, pero la idea sí es concretar a través de lo que ustedes nos han mostrado en el transcurso de esta sesión. Me parece muy valioso toda la información que nos han dado, porque quizás uno a veces sí ahorra, pero le falta quizás invertir, o invierte, pero le falta quizás ahorrar. Entonces, poner en práctica todos esos aspectos me parece súper importante y concretar a través de lo que ustedes nos han mostrado, súper valioso. ¿Cómo es tu nombre? Anthony. Anthony, pasar a la acción. Creo que resumo todo eso en pasar a la acción con todo. Pero de una forma consciente, conscientemente. Integrándolo todo, lo que hemos aprendido pues acá a lo largo de la sesión, me parece muy valioso. Ganador. Blanca dice, ocuparme de ahorrar. Bacano, Blanca, y gracias también por tus aportes, por todas las preguntas. Súper. 2 personas más de las que están virtuales. ¿Quiénes nos quieren compartir qué se llevan el día de hoy? Hola, con John Jairo, ¿cómo estás? Dale, yo Jairo, ¿cómo estás? Bien, no meterme cañazos, no mentirme yo mismo y vivir mi propia realidad, que uno puede mentirle a mucha gente, pero no le puede mentir uno mismo. Excelente, excelente. Es que si nos engañamos nosotros mismos, imagínense lo que nos va a pasar. Digámonos las verdades. Súper bien, yo Jairo, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más que esté virtual que nos quiera compartir algo para cerrar? Y cerramos aquí con Abdul. ¿No? Bueno, Abdul. Ah, tú vas a cerrar, perfecto, listo. Yo soy feliz. Feliz porque hay cosas, como tú dices al principio, hay cosas que uno sabe o va aplicando. Y es lo que he venido haciendo con mi hija y con mi esposa. Y pues decía que lo están grabando porque quiero sentarme con ellas, a verlo nuevamente, que no estamos muy lejos de una cosa, pero que hay que irla mejorando. Entonces voy feliz porque hay que pulir algunas cosas, vamos enrutados en lo que estamos haciendo. Y qué más que para mi hija le voy a dar una educación financiera que sé que le va a servir. Y me encantaría que esto hasta lo llevaran a nivel de colegios, porque ella ha estado en ese tema y a veces cuando mamá dice, vamos a comprar algo allí, hoy no almorzamos acá, y ella, no mamá, en la casa no tenemos almuerzo, no vení, no gastemos tanto. Y eso es lo que hay que ir haciendo. Conciencia. O sea, no codo, pero sí conciencia. No codencia. Muy bien, gracias Abdul. Bueno, yo también pienso que a veces nosotros fallamos en dejarnos llevar por la emoción, porque uno siempre ve en la cuenta plata, entonces uno dice, ah, no pasa nada, y el momento nos impulsa a llevarnos como a gustos temporales y olvidarnos como de nuestros sueños principales. Entonces siento que fallé este fin de semana. ¡Wow! Ahí acabamos de sacar el látigo, pero qué buena reflexión de cierre. Y recuerden, démonos gustos, pero cumplamos propósitos. Luis Fernando Velázquez, Diego Fernando Martínez, hacemos parte de Focus Entrenadores en Finanzas y estamos aquí a su servicio siempre. ¿Listo? Y Muchas Sonia gracias. nos va aquí a despedir el espacio y muchas gracias por la invitación, Sonia. Bueno, no, a todos muchas gracias y recuerden que tenemos un espacio, invitación de Atrae para la segunda sesión, demasiado interesante, demasiados aportes para todos, de verdad que independiente de la etapa de la vida en que estemos, generar conciencia en el tema del dinero es muy importante. Muchas gracias. A ti, Sonia, por la oportunidad. Muchas gracias. Papá, ¿de qué? ¿Sí te acuerdas de él?